El zumbido de mi radio emitida por el condado crepitaba a través del silencioso zumbido del aire acondicionado de mi camioneta. El sol, que aún no había llegado a la 9ª hora, ya apretaba sobre el condado de Luna. Unidad 12 a Central, ¿qué tienes, Sandy? Dije en el micrófono. Mac, tengo una llamada, es extraña. Un excursionista cerca de Crimson Spires reportó un cuerpo. Dijo que, bueno, tendrás que verlo. Cerca de Coyote Jaw Arch. Un músculo se movió en mi mandíbula. Coyote Jaw Arch no era lugar para un hombre a pie por placer. Estaba a 1 hora o más del último camino de tierra que se adentraba en el desierto, en lo más profundo de la tierra quebrada de barrancos y mesetas de piedra que se extendía hacia el este desde el pueblo. El joven ayudante Miller está de camino. Parecía un poco verde en la línea. Sandy dijo. Me lo imaginaba. Dile que asegure la escena, que no toque nada y que me espere. Le dije. Lo haré, Mac. Y ten cuidado. El excursionista parecía asustado. Muy asustado. Dijo Sandy finalmente. Hice un sonido y puse el micrófono en su gancho. Espantado aquí podría significar que el sol está en la cabeza de un hombre haciendo imágenes en el aire o podría significar otra cosa. El camión recorrió los últimos kilómetros a duras penas, con la transmisión en marcha lenta y los neumáticos levantando polvo y gravilla mientras yo atravesaba surcos lo bastante profundos como para dejar a un vehículo de menor cilindrada sin frenos. Entonces el terreno se hizo demasiado escarpado y quebrado para el camión y lo detuve a la sombra de un palo verde. Cogí mi mochila, las cantimploras, el arma, la cámara y el equipo de pruebas. La entrada fue como entrar en un horno. El aire sobre la roca roja temblaba por el calor y los únicos sonidos eran el aplastamiento de mis botas sobre el suelo cocido y, de vez en cuando, el zeta furioso de un tábano que daba vueltas en el aire quieto. Cuando vi el vehículo del condado de Mellor aparcado cerca del borde de una colada seca donde caía la tierra, el sudor me había empapado la camisa hasta la piel. Estaba de pie junto al borde de un pequeño cañón, mirando hacia el interior, con los hombros erguidos. Miller, saludé, con la voz un poco ronca. ¿Cuál es la situación? Se volvió y vi el alivio en su joven rostro. Tendría unos 23 años. Detective Cole. Señor. Gracias a Dios que está aquí, dijo. Tragó saliva e hizo un movimiento con una mano que temblaba. Allá abajo. Al pie de ese pilar. Miré hacia donde señalaba. 40 pies por debajo de nosotros, el pedregal descendía hasta el suelo del pequeño cañón. Allí se erguía un único fuste de piedra, un odo, con la forma de un largo dedo de roca desgastado por el viento y el tiempo. Y al pie de él, en las sombras que yacían moteadas en el suelo, había algo. Incluso desde aquella altura vi que estaba mal. Me acerqué los prismáticos a los ojos y enfoqué la escena. Se me heló la respiración. No estaba al pie de la columna de piedra. Estaba sobre el pilar. O eso parecía. Como si surgiera de la propia roca, a unos 3 metros del suelo, donde sobresalía una estrecha repisa de piedra, no más ancha que los 2 pies de un hombre colocados uno al lado del otro. El cuerpo, un hombre por la anchura de los hombros, estaba sentado erguido, pero no era la postura de un hombre sentado, sino la de algo rígido. Los miembros estaban mal colocados. Un brazo se separaba del cuerpo y los huesos de los dedos se veían como si apuntaran hacia el oeste, donde caería el sol. El otro brazo estaba doblado y apoyado en el regazo, como en una pobre imitación de reposo. La piel del hombre era de cuero oscuro, tirante sobre los huesos. Parecía que llevaba semanas curándose en aquel calor implacable. Bajé por la pendiente, la roca rota resbalando bajo mis botas, y Mellor me siguió, sus movimientos torpes en la pendiente incierta. El aire en el corte era denso. Olía a polvo y a roca caliente y a otro olor que había debajo, un olor seco y penetrante con una nota más aguda, una mordedura acre que no podía nombrar. No había olor a descomposición del cuerpo, y eso era otra cosa que estaba mal. Cuando me acerqué vi el terrible oficio que tenía. El brazo que apuntaba no era solo piel y hueso desnudos. Segmentos de cholla,
espinosos y feroces, se habían entretejido en su carne, a través de ella, de modo que el cactus formaba una especie de armadura sobre los huesos. Allí donde el músculo se había separado del brazo, se habían introducido en los huecos piedras pulidas procedentes del lecho de un río, cuarzo lechoso y ágata bandeada, que brillaban suavemente en la sombra. Estaban encajadas entre los huesos y los tendones secos, como si quien hubiera hecho esto pretendiera sustituir lo que el propio desierto se hubiera llevado en su momento. La cabeza del hombre estaba inclinada hacia un lado. La cara, lo que podía ver de ella, estaba oculta por una máscara. No era una máscara de las que se compran. Era de arcilla, del color de la tierra, y estaba seca y agrietada por el sol. 2 pequeños agujeros para los ojos. Una línea para la boca. Una cosa tosca. Hacía que el hombre que había debajo no fuera un hombre. Una delgada línea de hormigas negras se movía a su manera por la arcilla de la máscara y bajaba por la línea de la garganta hasta desaparecer en el cuello de la camisa del hombre. Mellor habló entonces, con voz temblorosa. «Señor, ¿quién cree que haría esto?», dijo. Le miré pero no le mostré nada de lo que sentía. Esto fue un artista. Miré al hombre allí en la roca, al terrible cuidado de él. Uno muy enfermo. Solo se oía el sonido de las hormigas al moverse sobre la arcilla y el del viento caliente al suspirar por los pasadizos de roca del cañón. Quienquiera que hubiera hecho esta cosa conocía el desierto, y había tomado su alma descarnada y hecho de ella un escenario para esto. Saqué la cámara de mi mochila. Documentar esto llevaría tiempo. Sería un trabajo largo y malvado. Y supe con una certeza más fría que una noche de desierto que esta no sería la última de sus obras. El muerto de Kaori George yacía bajo las luces blancas de la morgue del condado. Los registros dentales le daban un nombre, Thomas Ashton, 45 años, de Tucson. Llevaba desaparecido 3 días, un observador de aves venido al desierto. La doctora Ramírez trabajó con él durante toda la tarde. Era una mujer de conducta tranquila, familiarizada con el calor y la sed del desierto y los huesos rotos por las caídas. Pero Aston era de un libro de contabilidad diferente. Me quedé en esa habitación con ella y sobre todo escuché. La oficina se movía con un propósito silencioso que no hablaba del temblor que Aston, con su cuerpo dispuesto como un sombrío centinela, había enviado a través de nuestro pequeño número. El joven Mellor había sido enviado a casa. Había dicho poco después de que dejáramos el arco, que estaba marcado por lo que había visto allí. La desecación, dijo Ramírez, quitándose los guantes, con voz cansada pero precisa. Es acelerada. Más allá de cualquier cosa natural. Estamos hablando de algo que debería llevar semanas, Mac, incluso meses, condensado en unas 72 horas como máximo. Señaló una imagen ampliada en su pantalla que mostraba células de la piel. Hay indicios de un agente químico, algún tipo de desecante agresivo, casi una solución bronceadora, pero más cruda. Pulverizado, creo. Post-mortem. Así que fue asesinado, dije. Luego lo colocaron. Luego este tratamiento. Precisamente, la causa de la muerte de Aston parece ser un traumatismo por objeto contundente en la parte posterior de la cabeza. Rápido. Casi misericordioso, considerando lo que vino después. Sacudió la cabeza. Las inserciones de la cholla son deliberadas, casi quirúrgicas en su colocación a pesar de la brutalidad. No hay heridas defensivas que sugieran que estaba despierto para esa parte, gracias a Dios. ¿La máscara de arcilla? Formada directamente sobre su cara. Las hormigas. Mac, esas hormigas eran de una colonia específica de cosechadoras que solo he visto a unos kilómetros del arco, cerca del antiguo cono de ceniza. No se congregan así de forma natural. Fueron introducidas, dijo. Alguien está llevando herramientas a su trabajo, dije. Sentí un frescor en mi propia piel. Alguien fuerte, con conocimiento del terreno y una enervante cantidad de paciencia. Y recursos naturales específicos, dije finalmente. Los días siguientes, busqué en viejos informes de hombres desaparecidos.
Leí las pequeñas palabras escritas en internet por personas que vivían en este condado, buscando habladurías sobre campamentos extraños, sobre hombres que se mantenían apartados en los parajes salvajes. Hablé con los guardas de los parques y con los hombres de las tierras del gobierno y con los viejos rancheros cuyas tierras se extendían a lo largo de 80 kilómetros alrededor de Kaori George. Nadie había visto algo así. O nadie diría si lo habían visto. Thomas Aston era un hombre sin enemigos aparentes, sin extrañas costumbres, salvo que había venido a este lugar a observar aves y había encontrado este final. La presión del sheriff del condado, un buen hombre pero preocupado por la temporada turística y la mala prensa, iba en aumento. Encuentra algo, Mac. Lo que sea. La gente está asustada. Estaba encontrando cosas, pero solo eran más preguntas. El rastro digital de la vida de Aston no llevaba a ninguna parte. El excursionista que lo encontró era solo un hombre al que le gustaba caminar por campo abierto y ahora deseaba no haberlo hecho. Pensaba una y otra vez en el oficio, en el terrible orden de aquella exhibición. No era obra de la rabia. Era una obsesión. Un mensaje. Pero, ¿a quién iba dirigido? La cholla, las piedras pulidas como joyas en la carne muerta, las líneas de hormigas moviéndose en sus oscuros recados, estas cosas empezaron a habitar mi sueño. Me despertaba en la oscuridad de mi propia habitación con la imagen del rostro de arcilla de Aston ante mis ojos y podía sentir el seco raspar del desierto en mi propia garganta. Era tarde del tercer día desde que bajamos a Aston de la Roca. El sol era una mancha naranja y púrpura en el borde occidental del mundo cuando la voz de Sandy sonó por la radio. Esta vez no era aguda. Era baja, se mantenía firme y había en ella un matiz cercano al pavor. Mac, ¿estás ahí? Lo estaba, siguiendo una teoría a medias sobre antiguas explotaciones mineras cerca del Cinder Cone, donde Ramírez había mencionado las singulares hormigas. Mi camión estaba aparcado cerca de una galería derrumbada, el aire se enfriaba rápidamente a medida que se acercaba la noche. Adelante, Sandy. Recibimos una llamada del viejo Henderson. ¿Lo conoces? ¿Vive más allá de Ghost Rock Flats? Yo le conocía, un hombre que vivía apartado del mundo, que venía al pueblo 2 veces al año para lo que necesitaba. No llamaba a nadie. ¿Qué quiere?, dije. La voz de Sandy era más tranquila ahora. Dice que su espantapájaros ha empezado a moverse. Se hizo el silencio. ¿Su espantapájaros?, dije. Eso es lo que dijo, Mac. No paraba de decirlo. Dijo que está en su prado oeste, cerca del pozo seco. Dijo que ahora es diferente. Parecía aterrorizado. No se acercará. No volverá a mirarlo. Solo quiere que vayamos. Una frialdad se instaló en mi vientre. Ghost Rock Flats eran 30 millas más de mal camino que conducían a donde la tierra estaba vacía. Pero diferente. Espantapájaros. Mi mente vio a Thomas Ashton en su pilar de piedra, convertido en algo no humano. Dile a Henderson que cierre sus puertas, le dije. Y que se quede dentro. Estoy en camino. ¿Hay alguien con él?, dije. Negativo. Vive solo. Entendido, dije. No más radio a menos que sea urgente. Mellor está fuera de su turno. Yo me encargo. Sabía que había un riesgo en ello. Pero si esto era lo que yo pensaba que era, traer a un ayudante, incluso uno experimentado, podría complicar las cosas. Este artista podría disfrutar de un testigo, pero tal vez no de una multitud. El viaje duró más de 1 hora. La oscuridad se había adueñado por completo del desierto cuando llegué al límite de las tierras de Henderson, una valla de alambre de espino que se combaba entre sus postes. La única luz que había era la de los faros de mi camioneta. Su cabaña era una pequeña forma oscura, un único punto de miedo en aquel gran vacío. Apagué el motor y las luces y escuché. No se oía nada. Solo los grillos que cerraban en los matorrales y el pequeño sonido del viento que se movía entre los arbustos alados. Cogí mi pesada linterna del asiento y mi arma de mano y me dirigí hacia la cabina.
señor Henderson, grité, con voz grave. Departamento del Sheriff. Detective Cole. Una voz salió de detrás de una ventana tapiada con madera vieja. Temblaba. ¿Vienes solo? Sí, señor, dije. Solo yo. ¿Estás bien? La cosa, dijo. En el campo oeste. Tienes que verlo, dijo. Muy bien, señor Henderson. Quédese adentro. Voy a mirar. Muéstrame el camino. Una mano, paralítica y delgada, salió por una grieta en las tablas, señaló hacia el oeste. Más allá del viejo tractor, dijo. Cerca de los huesos. Asentí, aunque no podía verlo en la oscuridad. No te muevas, dije. El prado oeste era un lugar plano de tierra agrietada. Los esqueletos de lo que podrían haber sido árboles de Josué se erguían como marcadores. Mi linterna abrió un camino blanco en la oscuridad. Vi la forma de un viejo tractor, con la carrocería de hierro oxidada e inclinada hacia un lado. Y más allá. Al principio solo parecía lo que había dicho, un espantapájaros hecho jirones por el tiempo. Un alto armazón de palos, con ropas desgarradas que se agitaban con el viento nocturno, pero a medida que me acercaba, el haz de mi luz se posaba sobre él, su verdadera forma comenzó a mostrarse, y el aire que aspiraba en mis pulmones se sentía como hielo. No solo era diferente. Este espantapájaros no estaba hecho de paja y tela vieja metida en una cruz de madera. El armazón era de madera, sí, pero no era una simple cruz. Era más intrincada, como una efigie de algún dios oscuro. Y atada a este marco con hilos de alambre oxidado que captaban la luz de mi lámpara había una forma humana. Una mujer. Era más pequeña que Aston, sus huesos más delicados, pero estaba tan desecada como él, con la piel tirante y fina como un pergamino viejo sobre su cuerpo. No tenía los brazos extendidos como los espantapájaros. Estaban doblados y torcidos hacia arriba, con los finos dedos de las manos abiertos contra la gran bóveda oscura del cielo con sus incontables estrellas, como si estuviera congelada en una última súplica silenciosa a un cielo sordo. Sus ropas eran un vestido de flores desteñidas, desgarradas y dispuestas sobre ella con una especie de arte espantoso. Pero donde la cabeza de un espantapájaro sería un saco de tela, la suya estaba desnuda. Estaba inclinada hacia atrás, con la boca abierta como en un grito que hubiera quedado atrapado y momificado en su garganta, y las cosas que le habían añadido. Dios mío, qué cosas. Mechones de plantas rodadoras secas, grises y quebradizas, se habían entretejido en su pelo, formando una corona salvaje alrededor de su cabeza, como las serpientes de Medusa. En los huecos de sus ojos no había arcilla, había piezas redondas y planas de turquesa, colocadas cuidadosamente en las cuencas. Sus labios, retraídos por unas encías secas y duras, estaban teñidos de un rojo profundo y antinatural, un color que podría proceder de bayas trituradas o de alguna piedra pulverizada. Pero lo peor de todo, lo que hizo que se me apretara el estómago en un nudo frío y se me erizaran los pelos de los brazos, era lo que yacía dispuesto a su alrededor en el suelo. Los huesos de los que había hablado Henderson. Cráneos. Cráneos pequeños de animales del desierto. Coyotes y liebres. Pájaros. Incluso el cráneo de un topo. Había docenas de ellos. Los habían colocado en una espiral perfecta sobre la tierra agrietada alrededor de los pies de la efigie, una espiral que se estrechaba al llegar a sus pies desnudos y momificados. Cada calavera estaba girada hacia ella, mirando hacia adentro, como si fueran una congregación silenciosa de esqueletos que acudían a adorarla en su altar. Di un paso atrás. El haz de mi linterna vaciló. Esto no era solo un asesinato. Esto no era lo que había hecho de Aston. Esto era un ritual. Esto era una forma de adoración, y un nuevo horror echó raíces en mi pecho. Esta mujer no pudo haber estado aquí por más de un día. Tal vez 2. Ahora trabajaba más rápido. Se estaba volviendo más audaz. Su teatro era cada vez más grandioso. Recorrí con el haz de mi luz el silencioso prado. El viento suspiraba.
Llevaba el tenue aroma seco de la creosota y la salvia, y debajo de él, ese otro olor, tenue y acre, que yo había conocido antes. Podría estar ahí fuera, en la oscuridad, observándome, esperando a ver qué hacía yo con su nueva obra. Me llevé la mano a la culata de la pistola que tenía en la cadera. El silencio del desierto ya no era algo pacífico. Era un silencio que esperaba, y yo estaba en medio de su galería. El haz de mi luz sostenía a la mujer en el prado oeste de Henderson. Pulsé la radio. Sandy. Es Mac. Su voz volvió rápida y con un alambre en ella. Mac. Dijo que lo encontraste. Henderson. No se quedará quieto. Sí, lo encontré. Sandy, escucha con atención. Necesito un equipo completo aquí al amanecer. Forenses, refuerzos, el forense. Hasta entonces, necesito que le digas al señor Henderson que se quede encerrado y no salga por ningún motivo. Y pásame con el Sheriff Brody, su línea de casa. Despiértalo si es necesario. Recibido, Mac. Entendido. Ella dijo. Acerqué el camión y puse los focos de trabajo para que lanzaran su duro resplandor sobre aquel lugar, pero los mantuve alejados del suelo. Fotografié a la mujer desde todos los ángulos. Mi aliento humeaba en el aire fresco. El cuidado de ella era una cosa para ver de cerca, el alambre girado con un nudo que había usado antes, un lazo específico y en bucle. La mujer era más joven que el hombre de Kaori y yo. Tal vez veinteañera. Aún no tenía nombre. El sol y los productos químicos que había utilizado habían apretado la carne contra los huesos, de modo que la mujer era una cosa de cuero, madera y alambre. Las plantas rodadoras se entretejían en su pelo oscuro, que destacaba como cuernos tocados por un viento enloquecido, un halo cruel contra el cielo negro, y en sus ojos había puesto piedras pulidas, redondas y planas, del color del cielo profundo al mediodía, y atrapaban la luz, turquesas de alto grado. La voz de Brody cuando Sandy me llevó a su casa estaba espesa por el sueño, pero se aclaró. ¿Otra, Mac? Tan malo como el primero, dijo. Peor, Sheriff. Diferente, más, performativo. Esta parece dirigida a alguien. Amaneció gris y despiadado en aquel país y con él llegaron los coches del condado. Los forenses se movían silenciosos en su trabajo, con la voz baja. La doctora Ramírez lucía un rostro como una talla de piedra mientras comenzaba su examen preliminar in situ. El viejo Henderson fue conducido fuera de su casa y no volvió los ojos hacia el campo oeste. Volví a mirar los cráneos colocados a sus pies. Hueso limpio, blanqueado por el sol, cada uno mirando a la mujer en su extraño crucifijo. La doctora Ramírez habló a mi lado, con voz grave mientras examinaba las piedras de los ojos de la mujer. ¿Notas algo raro en los materiales, Mac? Preguntó Ramírez, mientras palpaba suavemente uno de los cubreojos de turquesa con un dedo enguantado. Esta turquesa no es el material barato que se encuentra en las tiendas de recuerdos de carretera. Es de calidad de mina antigua. Vetas específicas, azul bisbe, quizá, o bella durmiente, aunque es más rara tan al sur. Mi mente comenzó a hacer clic. Bisbe y las minas de la Bella Durmiente estaban a cientos de kilómetros de distancia. Demasiado lejos para una adquisición casual por un solitario del desierto. ¿Algo local que pueda coincidir? Ramírez se encogió de hombros. La mayoría de las antiguas minas de por aquí se agotaron hace décadas. Eran pequeñas operaciones. Pero, hay historias. En algunos de los cañones más remotos de la Cordillera del Diablo, cerca de los picos de Twisted Sisters, los buscadores locales juraban que había vetas intactas de turquesa de calidad gema. Difícil de alcanzar, terreno traicionero. La Cordillera del Diablo. Twisted Sisters. Conocía la zona. Un país quebrado de cañones que cortan profundo y crestas como los huesos de alguna vieja bestia muerta. El servicio celular no llegaba allí.
Allí no llega ayuda para un hombre que se encuentra perdido. Y el pequeño búho cuyo cráneo yacía entre los demás, Ramírez dijo que su especie anidaba en aquellos altos cañones, en ningún otro lugar de este condado. Durante las siguientes 24 horas, investigamos los yacimientos conocidos de turquesas y las guaridas de los sabuesos, pero la teoría de la cordillera del diablo se consolidó. El tipo de cráneos de animales también empezó a crear un perfil geográfico más preciso cuando se cruzaron con hábitats específicos, una subespecie particular de búho terrestre, cuyo pequeño cráneo estaba encajado entre los otros. Anidaba predominantemente en las formaciones rocosas de mayor altitud que se encuentran dentro de los cañones del diablo. La segunda víctima fue identificada como Sarah Kemp, una estudiante de geología de la UNM, de la que se informó que había desaparecido de una expedición de cartografía en solitario en los Diablos hacía una semana. Hasta ayer no había sido dada oficialmente por desaparecida, ya que su plazo de registro acababa de expirar. Su coche fue encontrado abandonado en un sendero poco transitado que conduce directamente a los picos de Twisted Sisters, precisamente donde convergen las vetas de turquesa de alta ley y los hábitats únicos de los búhos terrestres. Él no había hecho su trabajo con ella allí donde cayó. La había bajado de las montañas a la llanura de Henderson y la había colocado para que la viéramos, como una señal en la desolación. Había hecho a Aston para practicar, para aprender su oficio. Pero esta mujer. Ella era un mapa, dibujó las líneas y puso las marcas para que yo las leyera, como si conociera al hombre que vendría a buscarla. Como si esperara que cierto ojo siguiera su señal. ¿Quiere que lo encuentre, Sheriff?, dije, de pie en el despacho de Brody, con el informe preliminar sobre Sarah Kemp en la mano. Estas ya no son víctimas al azar, y su ubicación no es aleatoria. Está dejando pistas, marcas geográficas. El sheriff miró el informe sobre la mujer, Sarah Kemp, y las líneas de su rostro fueron profundas. ¿Y crees que este taller suyo está en los Diablos? Estoy casi seguro de ello. La turquesa, los búhos específicos, la última ubicación conocida de Sarah Kemp, todo apunta a esos cañones alrededor de Twisted Sisters. Eso es un suicidio, Mac, ir allí tras él. Ese es su territorio. Podemos establecer un perímetro, tal vez usar un helicóptero para reconocimiento aéreo. Si es que tiene una base fija, podríamos buscar en esos cañones durante semanas y no encontrar nada. Está moviendo a sus víctimas. Conoce el terreno demasiado bien. Para cuando un equipo de búsqueda completo esté organizado y desplegado eficazmente, habrá desaparecido, o peor, se habrá cobrado otra vida. No, si voy en silencio, solo, podría llevarme a donde se sienta más cómodo, más poderoso. Es un riesgo, uno enorme, pero... Brody apoyó la mano en la madera de su escritorio y se quedó mirándola. Al cabo de un rato dijo, ¿pero crees que es la única forma de adelantarte a él? Me miró fijamente durante un largo momento. De acuerdo, Mac, de acuerdo, Mac. Pero entra con todas las comunicaciones, mientras duren. Controla cada 30 minutos una vez que pases el comienzo del sendero. Si no te reportas, enviaré todo lo que tenemos, sin protocolos. Entendido. Dije. El sol caía hacia las montañas occidentales cuando giré el camión hacia los Diablos. La buena carretera se acababa y luego la tierra nivelada se acababa y luego era una pista entre las piedras que arañaban los neumáticos. La tierra se alzaba en muros de piedra, antigua y melancólica, y el aire de aquel lugar se sentía más viejo, con una carga. Aparqué mi camioneta cerca del mismo sendero desierto donde Sarah Kemp había dejado la suya, respiré hondo. Agarré mi mochila, el rifle, el arma y agua de sobra. Me detuve un momento donde empezaba el sendero, una débil depresión en la grava y la roca. Solo el viento se movía por los estrechos pasadizos de roca con un suspiro. Las huellas de los neumáticos de Sarah Kemp estaban allí, ya desvanecidas por el viento. No había ninguna otra señal. Me adentré en el cañón. Las paredes de piedra trepaban a la luz mortecina, salpicadas de ocre y carmesí y de la enfermedad verde del cobre donde podría encontrarse la turquesa. La grava giraba bajo mis botas y el sonido era fuerte en aquel gran silencio.
Mi radio crepitó por última vez antes de que la piedra captara la señal. Unidad 12, ¿cuál es su 20? La voz de Sandy. En el inicio del sendero Twisted Sisters, Sandy, dije. Entrando a Diablo Canyon ahora. Comenzando controles de 30 minutos. Recibido, Mac. Buena suerte. Pensé, sí, buena suerte. La necesitaría, y me adentré en la oscuridad donde él esperaba, o donde no. Pero él conocía mi camino. Estaba entrando en su país, en el corazón de piedra de su obra. Él había elegido el lugar. Y tenía la forma de lo que haría con lo que yo le traía, que era yo mismo. El cañón se convirtió en un estrechamiento en la roca y las paredes se cerraron sobre mí con tanta fuerza que pude poner las manos sobre la piedra a ambos lados con los brazos extendidos. El aire era frío como el de un sótano excavado en la montaña, pesado por el olor húmedo de la tierra sin iluminar y algo más, un sabor a metal y a productos químicos crudos en la garganta que se superponía al polvo muerto del lugar y al aliento de su vieja decadencia. El viento que se había movido con cierta vida en las zonas altas estaba muerto aquí. Solo había una gran quietud y el sonido del agua que lloraba por las costuras ocultas de la piedra. La luz falló dentro de la piedra cada vez más profunda. Cambié la luz de la lámpara de mano por el haz más intenso del rifle, una lanza de luz que se clavaba en la penumbra ante mí pero dejaba el mundo a ambos lados en una sombra mayor. El más mínimo sonido de mi paso, el susurro de una tela o la suela de una bota sobre la roca, volvía de las paredes de piedra magnificado y maligno, de modo que me movía como un hombre que toca un tambor en aquel silencio, anunciando su llegada. Las transmisiones de 30 minutos a Sandy fueron concisas, mi voz apretada en mis propios oídos. Seguimos avanzando hacia el oeste, hacia el desfiladero principal de Diablo. Nada que informar. Sin embargo, se me erizaban los pelos de la nuca por lo que no veía, y crecía en mí la conciencia de que me estaban vigilando. Entonces aparecieron las señales, colocadas sobre la roca como marcadores. Una piedra redondeada como un huevo oscuro sobre una repisa alta donde no debería haber ninguna piedra, desprendía un tenue brillo como de una luminiscencia antigua o de la humedad misma de la tumba. Un ramillete de salvia seca del desierto atado con el mismo lazo y vuelta de alambre viejo que había atado a la mujer en las ruinas de Henderson. Y entonces la roca giró bruscamente sobre sí misma y el rayo encontró una nube de plumas de cuervo negras contra la piedra pálida, clavadas allí con astillas de hueso clavadas en las hendiduras, y en la punta de cada pluma se había fijado una astilla de piedra azul, brillante como un ojo loco. La angostura dio paso entonces a un hueco en la piedra, una especie de gruta de no más de 6 metros de pared a pared, techada por la propia montaña. Y vi su lugar. Se me cortó la respiración. Me había preparado para lo que podría haber allí, pero la cosa en sí estaba más allá de las geometrías de la imaginación de cualquier hombre cuerdo. Era un espacio pequeño. A lo largo de la pared del fondo, estantes de madera desgastada, restos de alguna antigua inundación y piedras en equilibrio unas sobre otras, desafiando su naturaleza, estaban cargados con las herramientas de su artificio. Cinceles de alguna vieja mina, martillados y afilados hasta un filo cruel, tendones de animales, secos y enrollados como serpientes. Muchos huesos. Los cubos contenían arcillas de diferentes tierras, pardas y ocres y negras como la noche. Bolsas de pigmento en polvo. Segmentos de cholla yacían en hileras, sus espinas recortadas con un cuidado terrible. Y frascos de cristal que contenían líquidos de un color extraño, y en ellos nadaban formas que no podría nombrar, fragmentos de cosas, plumas y dientes y pelo y lo que parecían ser recortes de uñas humanas. Pero el altar de aquel lugar era una losa de arenisca en su centro, y sobre ella palpitaba una luz que no era de esta tierra. Grandes hongos que había traído de alguna oscuridad más profunda se aferraban a la roca cercana, y su luminiscencia fantasmal iluminaba la losa y lo que yacía sobre ella. Piedras pulidas. Escamas de obsidiana, negras y afiladas. Y huesos humanos. Los huesos largos de las piernas, un fémur, una tibia, una clavícula como un trozo de porcelana blanca. Todos limpios, bruñidos, con pequeños agujeros taladrados en su superficie como para ensartarlos.
De las grietas de las paredes de roca colgaban sus otras obras, sus bocetos en carne y hueso. El cadáver de un coyote, seco y estirado, con la caja torácica abierta y repleta de brillantes cristales de cuarzo. Una cosa hecha de alas de pájaro y cráneos de pequeñas bestias, todo unido para girar y moverse con un soplo de aire que no podía sentir. Era un osario y el taller de un demonio. Podía oler el aroma férreo de la sangre vieja y la mordedura afilada de sus productos químicos, y también una dulzura, el perfume empalagoso de la putrefacción mantenida en cuidadosa estasis. Dirigí el haz del rifle hacia las sombras más profundas. De acuerdo, dije. Mi voz era una aspereza en aquel aire muerto. Sé que estás aquí. Muéstrate. Nada, solo el incesante goteo del agua que medía la eternidad. Entonces un sonido raspó la piedra detrás de mí. Giré con el rifle, con el dedo en la curva del gatillo, y él estaba allí, en la boca del pasadizo por donde yo había entrado. Una figura oscura contra la oscuridad menor del cañón más allá. Bloqueaba la única salida. Era alto y estaba hecho de alambre y hueso, y sus ropas eran del color de la tierra seca, por lo que parecía un ser surgido de la propia roca. No llevaba ningún arma que yo pudiera ver, pero tenía las manos delante, oscuras de arcilla y de alguna otra sustancia, más vieja y más negra. Su rostro se perdía en la sombra, pero sentí su mirada sobre mí, una presión. Se lo agradezco, detective. Su voz era suave y carrasposa, no el gruñido de una bestia sino un susurro seco, la voz de un hombre seguro de su visión. No muchos pueden ver la belleza en la transformación. El camino que toma el desierto y la forma en que yo lo ayudo. Belleza, dije, el rifle fijo en su corazón. Aston. Sarah Kim. ¿Es eso lo que llamas belleza? Un asentimiento desde las sombras, lento como el giro de una estación. Son constantes ahora, detective. Más allá del alcance del tiempo. Su decadencia está detenida. Yo les di permanencia. El desierto es un artista lento. Yo acelero. Yo refino. Dio un paso, un pequeño desplazamiento de su peso hacia la luz de los hongos. Quédate donde estás, le dije. No escuchó y dio otro paso. Usted, Detective Cole, Marcus. Tú entiendes la tierra. Ves los patrones. Lo vi en la forma en que estudiaste a Thomas. Miraste, apropiadamente. Como un conocedor. Sarah estaba destinada a mi pieza ofrenda celestial. El espantapájaros de Henderson, ¿lo llamaste? Adecuado, a su manera. Ella mira las estrellas con las que la adorné. Para siempre. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la cueva se movió en mi sangre. Me había oído, había estado allí, en el oscuro prado de Henderson, escuchando. Esto no es arte, dije, mi voz un sonido hueco. Esto es asesinato. Esto es enfermedad. Hay una diferencia. Susurró, y luego se movió, no hacia mí, sino hacia un lado, un movimiento delgado y repentino como el de una serpiente que golpea, con la mano extendida hacia la pared de roca junto al pasadizo. Sus dedos se agarraron a ella. Un gemido de piedra torturada llegó desde encima de mí, un profundo sonido gutural de la montaña moviéndose en su sueño. El saliente, ese techo de roca, desprendido por alguna palanca o cuerda oculta, empezó a caer. Toneladas de piedra y tierra antigua. Sin pensarlo me lancé de lado, golpeé el duro suelo de la cueva y el rifle giró fuera de mi alcance. El polvo se levantó en una nube asfixiante, espesa como la ceniza, y la cámara se sumió en una negrura más profunda al quedar sepultada la luz de los hongos. Tosí, aspirando polvo, ciego. Estaba sobre mí antes de que pudiera respirar. No le vi, le olí, el aroma de la tierra cruda y la mordedura de sus productos químicos y un hedor más antiguo y grave. Con una fuerza enjuta, alimentada por la locura, sus dedos, como garras, me arañaron la cara. Me abalancé sobre algo sólido y oí un gruñido. Rodamos por el suelo de la cueva,
formando un nudo de extremidades en el polvo apestoso. Sus pulgares encontraron la línea de mi garganta y presionaron, y la luz detrás de mis ojos estalló en novas. Me sacudí, me retorcí, agitando la mano sobre la piedra rota, y mis dedos se cerraron sobre un fragmento de roca, pesado y afilado. Lo empujé hacia arriba, hacia donde supuse que estaba su cabeza en aquella negrura. Un sonido plano, un ruido ahogado. La presión sobre mi garganta se alivió un poco. Volví a golpear con la piedra. Y otra vez. Siseó y retrocedió. Retrocedí, tragando aire como un pez en tierra, con las manos barriendo el suelo en busca del rifle, de la pinza de mano. ¿Dónde? ¿No lo ves? Espetó, con la voz entrecortada, cargada de rabia. Iba a hacerte, magnífico. Un destello en la ruina, que débil luz de los hongos perturbados todavía se filtraba a través del polvo. Se había armado de su mesa un largo cuchillo de obsidiana, pulido y malvadamente afilado. Entonces se acercó a mí, una sombra que blandía un colmillo de cristal negro. Me llevé la mano a la bota y encontré la empuñadura del pistola. La desenfundé cuando se abalanzó sobre mí. Respondí a su embestida. El acero chocó contra la piedra con un chirrido y una lluvia de pequeñas chispas, como duendecillos furiosos en la oscuridad. Estábamos demasiado cerca para cualquier otra arma, enzarzados en aquella mortal lucha. Se movía con una velocidad frenética, la hoja de obsidiana un susurro de aire ante mi cara, luego una línea de fuego a través de mi antebrazo izquierdo cuando me mordió profundamente. El dolor brotó, caliente y repentino. Ahora emitía sonidos, bajos en la garganta, como una bestia. Me agaché para evitar que la hoja negra me abriera la garganta y le clavé el hombro en el pecho. Retrocedimos juntos dando tumbos hacia la parte más profunda de la cueva, sobre rocas sueltas, y nos estrellamos contra su banco de trabajo de arenisca. Sus herramientas y sus frascos, sus horribles creaciones, se estrellaron contra el suelo. Mi colección. Gritó, momentáneamente distraído. Era la oportunidad que necesitaba. Había girado la cabeza una fracción de segundo para observar los daños. Empujé hacia arriba con la pistola. Se retorció como un gato, pero la hoja le alcanzó, no limpiamente, rozando una costilla y hundiéndose en su costado, bajo el brazo. Lanzó un rugido, un sonido de máxima indignación y dolor, y se apartó de mí tambaleándose, con las manos aferradas a los costados. Un fluido oscuro, negro en aquella penumbra, manaba de sus dedos. No le di tiempo, me abalancé sobre él y lo derribé entre las ruinas de su taller, entre los fragmentos de arcilla y los huesos esparcidos de hombres y animales. Se agitó debajo de mí, su fuerza seguía siendo terrible, su aliento caliente en mi cara, apestando a su propia sangre. Mi lámpara, la vi, medio enterrada en el desprendimiento de rocas de la boca de la cueva, con la viga torcida hacia el techo, rota pero viva. No pude alcanzarla. Se agitó debajo de mí, tanteando con la mano libre, y se cerró sobre uno de los fémures humanos de su colección. Lo blandió como un garrote y chocó contra mi hombro con un repugnante crujido de hueso. Un entumecimiento blanco y cegador me recorrió el brazo. Aflojé el cuchillo. Intentó hacerme rodar para dominarme, sus ojos ardían con una luz feroz. El desierto. Jadeó, con sangre en los labios. Acepta. Tu ofrenda. Era fuerte. Dios, era fuerte. Golpeé con fuerza su costado herido con la rodilla. Gritó, un sonido débil, y su espalda se arqueó. En ese instante, mis ojos, acostumbrados ya a la tenue luz, vieron una piedra que brillaba en el suelo junto a su mano agitada. Una de las piezas de turquesa azul que le había enseñado a la chica en Henderson's, pesada y angulosa. Cuando retiró el fémur para asestar otro golpe, cogí la turquesa. Me llenó la mano, pesada, con el borde roto y afilado. Con un gruñido desgarrado por el dolor y la desesperación, no se la clavé en la cabeza, sino en la muñeca de la mano que sostenía el hueso. Aulló, un sonido fino, agudo y terrible que resonó en la roca invisible. Ahora estaba herido. Lo presioné, golpeándole la cara con el talón de la mano buena,
una y otra vez, hasta que se aflojó debajo de mí, con la respiración entrecortada y superficial. Rodé sobre él. Cada parte de mí era un fuego de dolor. El brazo. El hombro. Me quedé tendida en el polvo y la ruina de su locura y respiré el aire que era arenilla y sangre y el hedor de sus productos químicos. Sobre mí, la piedra era indiferente a los asuntos de los hombres. Su respiración a mi lado era un sonido húmedo y entrecortado que disminuía lentamente hacia el silencio. Con mucho esfuerzo encontré mi pistola, luego la linterna de mano. La lente estaba agrietada, pero la luz se mantenía. La volví hacia él. Era más joven de lo que hubiera creído bajo la suciedad y el desenfreno de sus ojos, tal vez 30 años. Aquellos ojos, vacíos ahora, aún conservaban algún fantasma de su terrible devoción. A su alrededor yacían los instrumentos rotos de su culto, los iconos en ruinas. La piedra turquesa yacía cerca de su mano destrozada, oscura por su sangre. Mi radio. Estaba hecha pedazos. Inútil. Tardé lo que me pareció toda una vida, moviéndome entre una niebla de dolor, en alcanzar la baliza de emergencia de mi mochila. Me temblaban las manos. Después solo quedaba esperar. Me apoyé en la fría piedra. El viento del desierto había encontrado una forma de entrar en aquella tumba y suspiró una nota grave a través de la roca caída. No sonaba como un lamento. No sonaba a nada en absoluto. El tiempo no tenía medida en aquel lugar. Podrían haber pasado horas antes de que oyera el golpeteo de los rotores del helicóptero contra el aire, un sonido que procedía de un mundo más allá de la piedra, cada vez más fuerte. Brody había dicho que enviaría lo que tenía. Me encontraron allí, entre los detritus de sus visiones, el hombre mismo, una ofrenda desparramada a pocos metros de donde yo estaba sentado. Usaron palabras como conmoción. Tal vez. Lo que sentí fue un gran vacío y una edad que no me había ganado. Yo había vivido. Él no, pero una parte de mí estaba enterrada en aquella oscura hendidura de roca, con los huesos y la arcilla y la turquesa teñida de oscuro. El desierto se había llevado su merecido, y la belleza que yo había conocido en los lugares desolados y silenciosos, el solaz de la roca y el sol, ahora estaba recubierto por el recuerdo de aquel hombre y de lo que había hecho de aquella soledad, una forma más oscura dentro de la sombra. El viento seguía llamando en las altas rocas, pero ahora llevaba una voz diferente, y yo sabía que en los lugares tranquilos, cuando el sol estaba bajo, buscaría señales en el polvo y escucharía una pisada que no fuera la mía, y la seguridad de mi arma sería algo familiar bajo mi mano.